Soy el canario mascota de Julian, cuidado durante 10 años. En el mundo de los negocios, somos los socios más sincronizados. En la cama, somos la pareja perfecta. Pero ese día, después de terminar su cigarrillo, me dijo, me voy a casar. Entonces, felicidades, respondí, con toda la gracia que pude reunir. Él pensó que estaba jugando a hacérmela difícil, desestimando la situación, siempre alerta ante mi inevitable apego. No fue hasta que me vio besando apasionadamente a otro hombre en la calle que finalmente se dio cuenta, ¿cómo es posible que el canario al que había mimado durante 10 años ya no lo ame? Julian ha tenido muchos canarios, y yo solo soy uno de ellos. Nadie ha durado a su lado más de 3 años, y yo he estado 10. Anoche celebramos el mayor proyecto del año entre Ginseng y Bai Shue, convirtiendo la noche en un torbellino de placer. A las 3 de la mañana, desperté de repente. Julian estaba sentado junto a la cama, con su portátil en mano, trabajando Dios sabe cuánto tiempo. A pesar de estar bien entrado en los 30, todavía tenía energía ilimitada. ¿Hambrienta? ¿Qué quieres comer? Me incorporé, admirando su perfil perfecto. 10 años, y aún no puedo dejar de admirarlo. Él volvió la mirada hacia la mía, sus ojos brillando con interés. Sigues despierta. Eres un caso perdido. Me envolví en una toalla y me levanté, mi piel y figura todavía juvenil bajo las leves cicatrices. Pude sentir sus ojos sobre mí, recorriendo, deteniéndose, intensos pero contenidos. Tras una larga pausa, dijo de repente, Marchesa, me voy a casar. Su voz ronca reverberó en la habitación silenciosa, enviando ondas a través de todo mi cuerpo. Julian tiene un principio de vida, el matrimonio es sagrado. No importa cómo se comporte antes del matrimonio, una vez casado, volverá a su familia y se entregará por completo a su esposa. Y yo. A pesar de estar con él durante 10 años, no tengo el privilegio de ser su esposa. En verdad, ya estaba mentalmente preparada para esto, ¿no es así? Él nunca se casaría conmigo, lo sabía desde hace 10 años. Mi sonrisa se congeló por un momento antes de girarme hacia él, mostrando una sonrisa seductora y encantadora. Felicidades. Sus ojos se oscurecieron, y me estudió intensamente. No estás celosa. Mira. Por un lado, quiere desecharme como un trapo usado, pero por otro, espera que todavía lo ame como antes. Puse una expresión seria. En realidad, mi corazón ya es un tarro de vinagre completo, ¿no hueles la acidez? Él se frotó la frente cansada y de repente se cubrió los ojos, riendo. Tú, mira, esta es la compostura que un canario debe tener, siempre complaciendo al amo sin fallar. Preparé fideos con aceite de cebolleta. Las cebolletas se freían hasta que desprendían aroma, luego se mezclaban con fideos recién hervidos. Simple, pero delicioso, su favorito después de la noche, y uno de los pocos platos que realmente puedo cocinar bien. Para ser honesta, todas mis habilidades culinarias las perfeccioné para él, y hasta mi conocimiento de fragancias, catas de vino y cómo convertirme en una élite empresarial, todo fue para él. Pero ahora, probablemente ya no los necesitaré. Julian se comió un bol entero hasta el borde. Cuando terminé de limpiar la cocina y regresé, él ya estaba completamente vestido. El traje hecho a medida abrazaba su figura perfectamente, sus abdominales y cuerpo tonificado ocultos debajo. Se encontraba bajo la luz, su perfil afilado y apuesto haciéndolo parecer una escultura perfecta. No es de extrañar que los canarios que desechaba lloraran y suplicaran quedarse a su lado, aunque tuvieran que mantenerlo. Una figura así es verdaderamente insustituible. Cuando Julian se pone el traje, es como un soldado poniéndose la armadura, su calidez y afecto contenidos, emanando un aura de orgullo frío y distante. Esta es la expresión que muestra la firmar autoridad que no puede ser rechazada. Aquí. Sacó una tarjeta. No hace falta, ya me has dado suficiente durante los años. Sabiendo que no podía negarme, rechacé educadamente. Porque, frente al amo, sin importar cuánto se favorezca al canario, nunca se debe parecer demasiado codicioso. Tómalo. Esto es lo que mereces.
Esta vez, acepté. Él nunca escatimaba con ninguna mujer que lo siguiera, y naturalmente, yo no era la excepción. Esto fue una indemnización por ruptura. Una vez aceptado el dinero, tenía que aprender a comportarme y no enredarme más, o de lo contrario, bueno, podría arrepentirme de haber nacido. No hubo llantos histéricos buscando su atención, ni quedarse en la puerta suplicando, ni gestos odiosos de llorar, gritar o incluso amenazar con hacerme daño. Julian quedó relativamente satisfecho con mi desempeño y se volvió un poco más amable. Aún es temprano. Deberías dormir un poco más. Le acompañé hasta la puerta, luego volví a la cama. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, llegó Miles. 4 Miles es el asistente personal de Julian, encargado de los asuntos relacionados con los canarios. He visto cómo trata a ellos, los que saben su lugar se despiden con gracia, mientras que los que no, bueno, no tiene reparos en romperles los huesos, luego sanarlos, romperlos de nuevo y enviarlos a algún rincón remoto para ser olvidados. Cómo te trata depende de cuánto te aferres a Julian. Pero nunca esperé que algún día yo me convirtiera en el objetivo de Miles. Julian acababa de irse cuando Miles llegó. Así es como Julian trata a sus canarios, aunque yo fuera la única que permaneció 10 años con él. Miles, es temprano. Le dediqué una ligera sonrisa. El señor Julian me pidió que limpiara el apartamento. Este ático, ubicado en el corazón del distrito de negocios, es la residencia temporal de Julian durante el trabajo. Hasta ahora, soy la única canaria que ha vivido aquí. Sin duda, él está aquí para borrar cualquier rastro de mi existencia. ¡Qué hombre tan frío! Pero, afortunadamente, hace tiempo que dejé de preocuparme. La cara de Miles estaba impasible, sin rastro de emoción. Levanté la mano con indiferencia. Adelante. Miles se puso guantes blancos y examinó meticulosamente el apartamento de lujo, centímetro a centímetro. Alguien llamó a la puerta, y me sentí demasiado inquieta para dormir. Arrastrando mi cuerpo agotado, me metí en una bata de seda que dejaba al descubierto grandes partes de piel, las marcas tenues del encuentro apasionado de la noche anterior aún visibles. Los ojos de Miles se entrecerraron, su rostro enrojeció. Desvergonzada. Su voz era baja, pero la habitación estaba tan silenciosa que la escuché claramente. Giré la cabeza y le lancé una sonrisa pícara. Al segundo siguiente, juguetonamente enganché el tirante de mi bata con mi dedo, y ésta se deslizó sobre mis curvas. Miles. Era como un volcán a punto de estallar. Giró inmediatamente, su nariz casi chocando con la pared. Desvergonzada. Su furia era tan intensa que parecía que las paredes ardían con la fuerza. Mi travesura tuvo éxito, y entré de buen humor directamente a la ducha, encendiendo la alcachofa. ¡Van! La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y casi podía ver las venas saltando en su frente. El agua fría me envolvió, y pensé que sentiría tristeza al despertar, pero no lo hice. Cuando salí del baño, la mesa de café ya estaba llena de cosas, aretes que no recordaba haber perdido hace años y ropa que Julian había destrozado en un momento de urgencia. Recuerdo una pieza con claridad, la había comprado por casi 100.000 solo para acompañarlo a un gala. En cuanto terminó el evento, cayó víctima de las manos hambrientas de Julian, reducida a tiras de tela arruinada. Miles curvó sus labios en una mueca fría y desdeñosa. Así que también sabes jugar esos pequeños trucos. Muchas de las canarias de Julian, ansiosas por ganarse su favor y mostrar su estatus ante él, solían dejar ropa íntima en algún rincón a propósito, provocando los celos de otras mujeres. Su comportamiento no era diferente al de un perro marcando territorio. Yo nunca había caído en tales cosas. Pero no había necesidad de explicarle nada a un asistente personal cuyo trabajo era literalmente manejar a esas canarias. Lo ignoré y me cambié de ropa. Miles finalmente terminó de revisar cada rincón para asegurarse de que nada se le hubiera pasado. Se quitó los guantes blancos sucios y, con el rostro vuelto a su máscara rígida y profesional, se paró frente a mí nuevamente. Levanté una ceja en silencio. Claramente, Miles detestaba mirarme, pero se obligaba a sostener mi mirada.
El presidente Julian dijo que si tienes alguna otra solicitud, puedes hacerla otras solicitudes. Antes tenía muchas. Pero ahora, esto es suficiente. Levanté la tarjeta de ruptura entre 2 dedos. Miles frunció el ceño, su paciencia empezando a agotarse. Hemos trabajado juntos durante años, así que déjame recordarte, si no haces tus solicitudes ahora y luego causas problemas, debes saber de los métodos que el presidente Julian y toda la familia Julian son capaces de usar. Las palabras me atravesaron el pecho, abriéndolo y dejando que la sangre se drenara. Mi sonrisa se torció en algo vagamente trágico. Julian te dijo que dijeras eso. Miles no confirmó ni negó. Mi sonrisa se amplió. Miles, tengo curiosidad genuina, si me negara a soltarlo, ¿cómo exactamente me harías desaparecer? Por primera vez, la máscara pétrea en el rostro de Miles se agrietó, centímetro a centímetro. En ese preciso momento, sonó su teléfono, Julian. ¿Qué pidió ella? Miles me miró, su expresión fracturada tornándose brevemente incómoda. Marchesa no pidió nada. Nada. Julian claramente no lo creía. Pero quizás por los años de trabajo conjunto, me ofreció una salida a regañadientes, tal vez Marchesa realmente no tenga motivos ocultos. No entiendes, Julian hizo una pausa, luego continuó, siempre has sabido lo que quiero mejor que yo mismo. A veces ni siquiera puedo distinguir cuáles de sus palabras son verdaderas y cuáles falsas. Estoy a punto de empezar a salir con la hija de la familia Genevieve. Vigílala por mí. No quiero que 10 años de afecto terminen con que tenga que encargarme personalmente de ella. Yo me quedé allí, escuchando cada palabra. Miles colgó. Las grietas en su rostro se habían hecho polvo, pero de alguna manera la máscara aún se mantenía. ¿Quieres llorar? Sonreíle. ¿Viniste hasta aquí temprano solo para verme llorar? Miles. Las grietas lentamente se recombinaron, restaurando su perfecto rostro impasible. Asterisco la verdad, no culpaba a Julian por estar a la defensiva. Yo tenía un historial. Lo seguí cuando tenía 18 años. Un padre que jugaba, una madre gravemente enferma. Mi abuela quería casarme con un viudo el doble de mi edad para que mi primo pudiera quedarse con la dote. Fue Julian quien me sacó de ese abismo. Era joven entonces, inconsciente de las reglas de este mundo. Mi único entendimiento de los ricos provenía de cuentos de hadas de la infancia y novelas románticas adolescentes. Pensé que era Cenicienta encontrada por su príncipe, destinada a ser amada, apreciada y envejecer de la mano juntos. Un año después, descubrí que él tenía otra mujer. Como una heroína delirante destinada a la tragedia, hice una huelga de hambre, creyendo que él se preocuparía, se daría cuenta de que yo era su verdadero amor, se arrepentiría y volvería a mí. Después de 3 días sin comer, vino. Aferrándome a la ilusión de esperanza, le di 2 opciones, con el mentón en alto, o se asentaba y vivía correctamente conmigo, o me iría. Julian, que sabía que odiaba el humo de cigarrillo y nunca había fumado frente a mí, sacó un cigarrillo, lo encendió, inhaló profundamente y de repente se rió. Marchesa, ¿realmente pensaste que me casaría contigo? ¿Que envejeceríamos juntos? Me quedé atónita. No era así. Me pellizcó la frente y sonrió suavemente. Niña tonta, ¿cuando una familia rica ha casado de verdad a un plebeyo? A menos que tengas un valor irreemplazable. Me estudió largo rato, su mirada claramente decía, obviamente, no lo tienes. Ese día me lanzó una tarjeta. Me dio un mes para decidir, quedarme o irme. Mi elección. Como toda heroína ingenua de novela, arrojé la tarjeta por dignidad y amor puro, y dije la frase más embarazosa de mi vida, no uses tu dinero sucio para insultar mi amor puro. Incluso ahora, el recuerdo me hace estremecer hasta poder arrancar un apartamento entero. Salí furiosa. Él no se enojó, simplemente se sentó en el sofá, fumando, sin siquiera fingir perseguirme. Ese mes fue el más oscuro de mi vida. Vagaba como un perro callejero cuyo mundo se había derrumbado. Intenté una y otra vez reconstruirme,
regresara como era antes de él. Pero la realidad dejaba claro, dolorosamente, que no podía. Cada vez que abría los ojos, veía su sonrisa amable y hermosa. Una gentileza que nadie más me había dado, grabada en mis huesos al instante. Cada vez que los cerraba, revivía cada ternura que me había mostrado, tesoros que me hundían, ahogándome en dicha y desesperación. Caí más profundo. Y más profundo. No fui hacia él. Pero un mes después, me encontró bajo un puente abandonado. Estaba sucia de pies a cabeza, pero a él no le importó. Se agachó, me levantó en sus brazos, como si todavía fuera lo más precioso que poseía. No me atreví a mirarlo. Me encogí sobre mí misma, como un gato callejero reclamado por su dueño. Estoy sucia. Debería haber llorado o aferrarme a mi ridículo orgullo, pero todo lo que pude susurrar fueron 2 palabras roncas y humillantes. Un mes vagando por las calles me enseñó una verdad brutal: sin el afecto de Julian, no era nada. Julian me miró, sus ojos llenos de ternura y dolor. Incluso si estás sucia, sigues siendo la bebé que adoro. Mis lágrimas se soltaron, cayendo como perlas, quemando mis manos, borrando el último resto de dignidad. 5 Cuando salí del baño, la mesa de café ya estaba llena de cosas. Había aretes que ni siquiera sabía que había perdido durante años y la ropa de Julian, destrozada en un momento de urgencia. Recuerdo una de ellas claramente, el vestido que había comprado por casi 100.000 para acompañarlo a un banquete. Apenas terminó el banquete, se convirtió en un trapo en manos de Julian. Mile frunció los labios con desprecio. Así que eres del tipo que juega esos pequeños trucos también. Muchas canarias, en su intento por ganarse el favor, dejaban prendas íntimas en algún rincón, con la esperanza de provocar celos entre otras mujeres y mostrar su lugar en el corazón de Julian. Era tan mezquino como un perro marcando territorio, y siempre lo había despreciado. Pero no había necesidad de explicarle nada a un asistente personal que trataba con canarias. No respondí y simplemente me cambié de ropa. Mile finalmente terminó de revisar cada rincón, confirmando que no quedaba nada. Se quitó los guantes blancos sucios y se paró frente a mí nuevamente con el rostro severo. Levanté una ceja, en silencio. Miles parecía desdeñar mirarme, pero se obligaba a enfrentarme. El señor Julian dijo que, si tienes alguna otra solicitud, siéntete libre de pedir las otras solicitudes. Antes tenía algunas, pero ahora... Esto es suficiente, dije, levantando la tarjeta de ruptura. Mile frunció el ceño, su paciencia casi agotada. Después de trabajar juntos tantos años, debo recordarte, si no pides ahora y luego aún intentas causar problemas, debes saber los métodos de Julian y su familia. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, y sentí un torrente de sangre. La sonrisa en mis labios se volvió amarga. ¿Julian te envió para decir esto? Miles no confirmó ni negó. La sonrisa en mi rostro se amplió. Miles, tengo curiosidad, si realmente causo problemas, ¿cómo me harías desaparecer? La expresión impasible de Miles finalmente comenzó a agrietarse, poco a poco, frente a mí. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Era Julian. ¿Qué quiere ella? Miles me miró, su rostro agrietado mostrando un raro atisbo de vergüenza. Marchesa no quiere nada. Nada. Julian claramente no lo creía. Tal vez por los años de trabajo conjunto, dio el raro paso de defenderme. Marchesa, quizás realmente no tiene motivos ocultos. No entiendes. Julian hizo una pausa antes de continuar. Ella siempre sabe mejor que yo lo que quiero. A veces, ni siquiera yo puedo distinguir cuáles de sus palabras son verdad y cuál es mentira. Estoy a punto de empezar a salir con Genevieve de la familia Genevieve. Mantente atento a ella. No quiero manejarla yo mismo después de 10 años de sentimientos. Me quedé allí, escuchándolo decir todo. Miles colgó el teléfono, su rostro agrietado destrozado, pero no dejó de mantener su fría y rígida expresión. ¿Quieres llorar? Le sonreí con ojos juguetones. ¿Viniste hasta aquí esta mañana solo para verme llorar? Miles.
Las grietas en su rostro lentamente se recomponían, y su cara de póker se volvió aún más rígida. 6. En realidad, no puedo culpar a Julian por ser cauteloso conmigo, porque tengo un historial. Primero estuve con él cuando tenía 18 años. Un padre jugador, una madre enfermiza. Mi abuela quería casarme con un viudo anciano para ganar una dote para mi primo. Fue Julian quien me sacó del lodo. En ese entonces, era joven y no entendía las reglas de este mundo. Mi único conocimiento de la alta sociedad venía de cuentos de hadas de la infancia y novelas de CEOs dominantes que leía durante mi juventud. En ese momento, me veía como Cenicienta, encontrada por el príncipe, creyendo que viviríamos felices para siempre. Pero al año siguiente, descubrí que él tenía a otra. Actué como la heroína traicionada en una historia de amor trágico, ayunando para que me compadeciera, para que viera que yo era su verdadero amor y volviera a mí. Tras 3 días de ayuno, finalmente vino. Me aferré a la esperanza y orgullosamente le di 2 opciones: o se establecía y viviríamos juntos, o me iría. Julian, sabiendo que odiaba el olor del humo y nunca fumaba frente a mí, sacó un cigarrillo, lo encendió, dio una calada y de repente rió. Marchesa, ¿pensaste que me casaría contigo y envejeceríamos juntos? Me quedé atónita, ¿no era ese el plan? Me dio un ligero toque en la frente, su sonrisa todavía amable. Niña tonta, ¿cuándo has visto que una familia rica se case con una plebeya, a menos que tengas un valor insustituible? Me estudió durante mucho tiempo, su mirada diciendo claramente, obviamente, no lo tienes. Ese día, me lanzó una tarjeta. Me dio un mes para decidir, quedarme o irme, era mi elección. Como toda heroína ingenua en una novela, por mi dignidad, por el llamado amor puro, le devolví la tarjeta, junto con la dramática declaración que todavía me da vergüenza: por favor, no insultes mi amor puro con tu dinero sucio. Mirando atrás, es embarazoso. Me toqué la frente incómodamente. Ese día, salí furiosa. Él no estaba enojado, solo se quedó en el sofá, fumando, sin intención de perseguirme. Ese mes fue el tiempo más oscuro y desesperanzador de mi vida. Me sentía como un perro callejero, el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pasé incontables noches reconstruyendo mi visión del mundo, intentando regresar a una vida sin él. Pero la realidad me dijo que no podía. Cuando abrí los ojos, todo lo que veía era su apuesto y amable sonrisa, esa calidez que nadie más me había dado. Se grabó en mi alma al instante. Cuando cerré los ojos, todo lo que podía pensar era en lo bueno que había sido conmigo, como el tesoro más raro del mundo, haciendo que me enamorara cada vez más, incapaz de liberarme. Fue esto lo que me llevó a la desesperación. No lo busqué. Un mes después, él me encontró en un paso subterráneo desierto. Estaba cubierta de suciedad, pero a él no le importó. Se inclinó, me levantó, como si todavía fuera su preciado tesoro. No me atreví a mirarlo, solo me acurruqué, como un gato callejero finalmente encontrado por su dueño. Estoy sucia. Debería haber llorado, debería haberme aferrado a mi necia terquedad, pero en su lugar, solo logré decir esas 2 palabras con voz ronca, llena de autodesprecio. Ese mes de vagar me hizo darme cuenta de una cosa: sin el amor de Julian, no era nada. Julian me sonrió, sus ojos llenos de afecto y lástima. No importa cuán sucia estés, todavía eres mi preciado tesoro. Las lágrimas inundaron mis ojos incontrolablemente, como perlas que se soltaran, quemando mis manos y arrancándome el último ápice de dignidad. Ese día, Julian me llevó de regreso a casa, me puso en un baño y personalmente lavó la suciedad. Sus largos y fuertes dedos peinaron mi cabello, como si jugara con una muñeca Barbie. ¿Te gustó? Su voz, tan magnética como siempre, agitó mi corazón. Entonces tienes que aprender a ser un canario, a aprender cómo quedarte a mi lado más tiempo, y así, me convertí en el canario que permaneció a su lado más tiempo. 7. Pronto, la noticia de la alianza matrimonial de la familia Julian con la familia Genevieve se anunció oficialmente. También se actualizaron convenientemente en los tabloides fotos de Julian y Genevieve besándose. Miré mi teléfono de cerca. Genevieve era hermosa,
pero cuando se besaban, el ángulo era incorrecto. A Julian no le gustaba que su pareja estuviera de puntillas y a su altura. Prefería inclinarse, haciendo que te encogieras en su fuerte abrazo. Van. Otro vaso de agua apareció frente a mí. Me giré, molesta, para encontrar la cara impasible de Miles. ¿Cuántos vasos de agua me habrá dado hoy? Alguna vez cambia las cosas. Me gusta el mocha, pero ni yo puedo manejar tantos vasos al día. Hoy, no hice ningún alboroto, y Miles finalmente pareció respirar aliviado. Una semana después, Julian regresó con Genevieve, la hija de la familia Genevieve, y toda la gerencia media y alta de la empresa se reunió en fila para recibirlos. Buenos días, señor Julian. Buenos días, Genevieve. Se inclinaron al unísono, sus voces perfectamente coordinadas. Esta era la manera de Julian de mostrar respeto a Genevieve, y claramente indicaba su actitud hacia su prometida. Y yo, como su primera secretaria, naturalmente estaba entre el equipo de bienvenida. Julian no me dirigió ni una sola mirada. Cuando Genevieve, tomando su brazo, pasó junto a mí, ni siquiera me miró. Para los ricos, yo era como una hormiga. Una vez dispersa, no era nada, mi mera existencia no merecía ni una mirada. 2 tazas de café. Eso fue lo primero que Julian me dijo. En verdad, hacía mucho que no le servía té ni agua. Pero hoy, estaba claro que estaba mostrando su actitud hacia su prometida. Genevieve finalmente me miró y dijo, gracias. Su voz era suave, mostrando completamente la gracia de una joven rica. Era mucho más fácil llevarse bien con ella que con algunos canarios. De hecho, no me molestaba tanto, solo por eso. A Julian le gustaba el café negro. Genevieve, en cambio, le gustaba el café de excremento de gato, y era muy exigente con cómo se preparaba, tan exigente que era difícil encontrar a alguien en Jiangchen que pudiera hacerlo a su gusto. Así que cuando le serví el café de excremento de gato, tomó un sorbo, y su expresión se volvió curiosa. Marchesa, ¿podemos hablar? Genevieve encontró una oportunidad y se acercó a mí. 2 hombres inmediatamente sonaron alarmas. El rostro de Julian estaba tan calmado como siempre, sin mostrar emoción alguna. Simplemente dijo, adelante. Mientras alcanzaba mi bolso, Miles pasó junto a mí, advirtiendo, ¿sabes qué hacer? A veces, realmente pensaba que Miles era solo el perro de Julian. Genevieve y yo nos sentamos frente a frente en la cafetería del otro lado de la calle. Genevieve pidió otra taza de café de caca de gato, mientras yo solo pedí un capuchino normal. En realidad, vine hoy para ver cómo es la mujer que ha estado con Julian durante 10 años. 10 años, olvida a los amantes, incluso las parejas más afectuosas no pueden mantener el mismo respeto y amor que Julian y yo tenemos. Miré a los ojos de vigilancia que me observaban y sonreí levemente. Entonces, después de verme, ¿qué piensas, Genevieve? La miré con calma, elegancia, sin humildad ni arrogancia. Genevieve probó el café de caca de gato, que sabía completamente diferente al mío. Empujó la taza a un lado, sin querer beber otra gota. Realmente eres diferente de las mujeres ostentosas y vulgares que he conocido. Eres una mujer inteligente. Quiero saber, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Planes? ¿Acaso podría recorrer el ridículo y necio camino del amor y arruinarme a mí misma? Ya no era esa chica ingenua. No podía darme el lujo de ofender a la familia Julian, y mucho menos a la familia Genevieve. Lo más importante, ahora comprendía las reglas de este círculo social. Una persona como yo debe ser lo suficientemente útil y segura para evitar convertirse en una espina en su costado. Le entregué la carta de renuncia que ya había preparado. Genevieve se sorprendió un poco, aunque era parte de su objetivo hoy. Había investigado que Julian tenía muchas canarias, pero ninguna había durado más de 3 años. Mi presencia durante 10 años ciertamente le generaba cierta vacilación. Sabía que no podía sentirse tranquila sobre casarse con Julian sin lidiar conmigo primero. Ambas éramos inteligentes, así que no había necesidad de pretensiones. Me preguntó directamente, ¿estás dispuesta? Sonreí,
con elegancia y mesura. Cuando salí del baño, la mesa de café ya estaba llena de objetos. Había aretes que no recordaba haber perdido hace años y ropa que Julian había destrozado en un arranque de urgencia. Recuerdo una pieza claramente, gasté casi 100.000 para comprarla, solo para acompañarlo a un gala. En cuanto terminó la gala, quedó reducida a pedazos en manos de Julian. Miles curvó sus labios en una mueca fría y desdeñosa. Así que tú también sabes jugar esos pequeños trucos. Muchas de las canarias de Julian competían por su favor dejando sutilmente objetos personales en rincones oscuros, intentando provocar celos en otras mujeres. El comportamiento me recordaba a un perro marcando su territorio. Yo nunca había caído en tales cosas. Pero no había necesidad de explicarle esto a un asistente personal que manejaba a estas canarias. Lo ignoré y me cambié de ropa. Mile finalmente terminó de revisar cada rincón, asegurándose de que no se hubiera pasado nada. Se quitó los guantes blancos sucios y, con el rostro ahora estoico, se paró frente a mí nuevamente. Levanté una ceja, pero no dije nada. Miles parecía disgustado, sin querer mirarme, pero aún así se obligó a sostener mi mirada. El presidente Julian dijo que, si tienes alguna otra solicitud, siéntete libre de pedir las otras solicitudes. Antes tenía muchas. Pero ahora, esto es suficiente. Levanté la tarjeta de ruptura entre mis dedos. Miles frunció el ceño, su paciencia casi agotada. Hemos trabajado juntos durante años, así que déjame recordarte, si no hablas ahora y luego causas problemas, debes conocer los métodos que el presidente Julian y toda la familia Julian son capaces de usar. Sus palabras me cortaron profundamente el pecho, y parecía que la sangre se derramaba. Mi sonrisa se torció en algo más triste. Julian te dijo que dijeras eso. Miles ni confirmó ni negó. Mi sonrisa se amplió. Miles, tengo curiosidad, si realmente me negara a soltarlo, ¿cómo me harías desaparecer? Por primera vez, su rostro de póker se agrietó, centímetro a centímetro. En ese preciso momento, sonó su teléfono, era Julian. ¿Qué pidió ella? Miles me miró, su rostro agrietado mostrando un raro destello de vergüenza. Marchesa no pidió nada. Nada. Julian claramente no lo creía. Pero quizás debido a sus años de trabajo juntos, me ofreció cierta indulgencia a regañadientes. Tal vez Marchesa realmente no tiene motivos ocultos. No entiendes, Julian hizo una pausa antes de continuar, ella siempre sabe lo que quiero mejor que yo mismo. A veces, ni siquiera puedo distinguir cuáles de sus palabras son verdaderas y cuáles falsas. Estoy a punto de empezar a salir con la hija de la familia Genevieve. Vigílala por mí. No quiero que 10 años de afecto terminen con que tenga que lidiar con ella personalmente. Me quedé allí, escuchando cada palabra. Miles colgó el teléfono. Su rostro agrietado se había hecho pedazos, pero la máscara permanecía firmemente en su lugar. ¿Quieres llorar? Le sonreí. ¿Viniste hasta aquí esta mañana solo para verme llorar? Miles. Las grietas lentamente se curaron y su rostro de póker se volvió más rígido. En verdad, no culpaba a Julian por ser cauteloso. Tenía un historial. Comencé a seguirlo cuando tenía 18 años. Un padre adicto al juego, una madre gravemente enferma. Mi abuela quería casarme con un viudo para que mi primo se quedara con la dote. Fue Julian quien me sacó de ese abismo. Era joven entonces, sin conocer las reglas del mundo. Mi única experiencia con familias ricas provenía de cuentos de hadas de la infancia y novelas románticas adolescentes. Pensé que era Cenicienta, descubierta por su príncipe, destinada al amor y aún felices para siempre. Pero un año después, descubrí que tenía a otra persona. Como una heroína trágica destinada, intenté pasar hambre, esperando que sintiera lástima por mí, se diera cuenta de que yo era su verdadero amor y volviera a mí. Después de 3 días de ayuno, finalmente vino. Aferrándome a la esperanza, le ofrecí 2 opciones, con la cabeza en alto, o se asentaba conmigo y vivía correctamente, o me iría. Julian, que sabía que odiaba el humo de cigarrillo y nunca había fumado frente a mí,
sacó un cigarrillo, lo encendió, lo inhaló y de repente se rió. Marchesa, ¿pensaste que me casaría contigo, que envejeceríamos juntos? Me quedé atónita. No era ese el plan. Me pellizcó la frente, su sonrisa aún suave. Niña tonta, ¿cuándo ha casado de verdad una familia rica a un plebeyo? A menos que tengas un valor irreemplazable. Me estudió un largo momento, su mirada decía, claramente, no lo tienes. Ese día me lanzó una tarjeta. Me dio un mes para decidir, quedarme o irme. Mi elección. Como toda heroína ingenua de novela, le devolví la tarjeta por el bien de mi dignidad y amor puro, y dije la frase más vergonzosa de mi vida: no uses tu dinero sucio para insultar mi amor puro. Al recordar, me estremezco de vergüenza. Salí furiosa. Él no se enojó, simplemente se sentó en el sofá, fumando, sin siquiera intentar perseguirme. Ese mes fue el más oscuro de mi vida. Vagaba como un perro perdido, mi mundo colapsando. Intenté reconstruir mi vida, regresar a como era antes de él. Pero la realidad dejaba claro que no podía. Cada vez que abría los ojos, veía su sonrisa hermosa y amable. Una sonrisa que nadie más me había dado, grabada en mi alma al instante. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en todas las cosas tiernas que él había hecho por mí, cosas que me atrapaban más profundamente en su poder. Y así, caí más y más. No lo busqué. Pero un mes después, me encontró bajo un puente abandonado. Estaba sucia de pies a cabeza, pero a él no le importó. Se inclinó, me levantó, como si todavía fuera lo más precioso en su mundo. No me atreví a mirarlo. Me acurruqué, como un gato callejero encontrado por su dueño. Estoy sucia. Debería haber llorado, aferrarme a mi tonta arrogancia, pero solo pude pronunciar 2 palabras humillantes. Ese mes de vagar me enseñó una dura verdad: sin el afecto de Julian, no era nada. Julian me miró, sus ojos llenos de ternura y compasión. Aunque estés sucia, todavía eres el bebé que amo. Las lágrimas fluyeron incontrolablemente, como un hilo de perlas cayendo de mis ojos, quemando mis manos, llevándose el último resto de mi dignidad. El presidente Julian me advirtió antes del matrimonio: hace lo que quiere, pero después, se entregará únicamente a su esposa. Sé cuál es mi lugar. No rehuí mi papel como canario, sino que resalté el respeto y la importancia que Julian tiene hacia su futura esposa. Esto indudablemente complació a Genevieve. Sus ojos se suavizaron con una sonrisa más genuina. ¿Cuáles son tus planes después de dejar Dingchen? Su pregunta fue un sutil sondeo, pero no la evadí. A lo largo de los años, el presidente Julian me ha enseñado muchas cosas, suficientes para iniciar mi propia carrera. Genevieve me miró, sorprendida. Sonreí. Genevieve, no te preocupes. No me aferraré al presidente Julian y arruinaré su felicidad. Nunca podría pagar su bondad con tal traición, pagar la bondad con traición. Buena manera de decirlo. No es de extrañar que hayas permanecido a su lado durante 10 años. Genevieve obtuvo la respuesta que quería, y tuvimos una conversación agradable. Los que me observaban se relajaron. Cuando Genevieve se levantó para irse, Julian ya estaba en la puerta para escoltarla. Le rodeó la cintura con el brazo, sin dedicarme una mirada. Pero esa noche, vino a mi villa. Medio adormecida, me di la vuelta y me encontré en el cálido abrazo de alguien familiar. Su aroma me envolvía, y abrí los ojos. Julian yacía a mi lado, apoyado en un codo, mirándome, aunque no sabía por cuánto tiempo. Antes del matrimonio, haz lo que quieras, pero después, te dedicarás a tu esposa. No pagaré la bondad con traición. Julian rió suavemente. Parpadeé con mis ojos somnolientos. ¿Qué, señor Julian, no está satisfecho? No, lo hiciste muy bien. ¿Qué recompensa quieres? El jefe recompensando a su empleada, como un amo recompensando a su mascota. Un pensamiento travieso cruzó mi mente. Lo miré deliberadamente con ojos seductores, mis delicados dedos recorriendo su nuez de Adán. ¿Quieres quedarte?
Su garganta se tensó con un suave trago, y su voz, antes fría, se volvió ronca, como si una bestia luchara por liberarse de su jaula. No. Suprimió toda emoción, se levantó y colocó una caja de joyas en la mesa de noche. Otra recompensa, como burlarse de un gato o perro. Me reí. El cielo todavía está oscuro. Deberías dormir. Un juego de llaves se colocó en la mesita. Era la llave de esta villa. Cuando la compré, se la entregué diciendo, esto será nuestro hogar a partir de ahora. Ahora, la dejó a un lado. Lo vi irse, luego me di la vuelta y volví a dormir. Julian subió al Maybach que lo esperaba abajo. Pero no se fue de inmediato, miró hacia la ventana tenue. Pasó un momento antes de que la luz dentro permaneciera apagada, y nadie lo siguió afuera. Realmente es despiadado, murmuró para sí, ajustándose la corbata, con una extraña inquietud en el pecho. Miles, el conductor, miró por el espejo retrovisor. ¿Quieres quedarte? Julian le lanzó una mirada. ¿Sabes lo difícil que es dejar de fumar? Llévame a Suisse. Una vez que el coche desapareció de vista, me levanté y corrí las cortinas, observando cómo las luces traseras se desvanecían lentamente. Dejar de fumar es difícil, pero dejar a alguien es aún más difícil. Como cuando intenté dejarlo a él. 10, es solo que he fumado durante tanto tiempo que es difícil dejarlo. ¿De qué hablas? El pequeño canario parecía confundido, sus grandes ojos redondos parpadeando desconcertados. Julian levantó la mirada y suavemente le alborotó el cabello, la misma ternura que reservaba para otra persona. Después de enviar a la joven de regreso, Julian ignoró sus súplicas llorosas y se fue decididamente. En casa, tomó una pastilla. Miles lo miró y, con genuina preocupación, preguntó, «Señor Julian, en las últimas 2 semanas, ha tenido insomnio 7 veces, su estómago ha reaccionado 3 veces y ha tenido 2 reacciones alérgicas. ¿También notaste sus pequeños trucos?» Julian presionó su estómago dolorido y rió suavemente. ¿Qué piensas, Miles? ¿10 años? ¿Cómo logró ser tan meticulosa? Supongo que piensa que esto me hará depender de ella. Miles no sabía cómo responder. ¿Debería elogiar a Julian por ser tan sensato o felicitarlo por permanecer imperturbable a pesar de estar atrapado en su red? Pero una cosa era segura, Julian no estaba enojado por sus trucos. De hecho, parecía, extrañamente complacido. Si es así, ¿por qué no enviamos a algunas personas para aprender de ella? Al menos así no tendrías que sufrir tanto. Después de dejar a Marchesa, quedó claro cuán bien había cuidado a Julian todos estos años. Nadie lo entendía mejor que ella. Julian miró a Miles, la sonrisa en sus ojos aún permanecía. ¿Alguna vez has visto a alguien renunciar tan fácilmente al arte secreto de su familia? Ese era el secreto de Marchesa para mantener su ventaja absoluta sobre él. ¿Cómo podría enseñárselo a otra mujer? Justo entonces, sonó el timbre, y un mensajero local llegó a tiempo. Una gran caja, llena de cuadernos, cada uno escrito por alguien. Documentaba cada detalle de la dieta, rutina diaria y preocupaciones de salud de Julian durante los últimos 10 años, apilados, suficientes para llenar docenas de libros. Marchesa dijo que se los dieras a la persona que te cuida, Julian. Miles. Pudo percibir un aire peligroso. Pero rápidamente, Julian pareció entender algo. Esta mujer realmente lo conocía mejor que él mismo. Tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo. 20/20/20, Julian tiene dolor de estómago de nuevo. Escuché que los fideos ayudan, así que me levanté temprano para preparárselos, pero solo comió un bocado, será porque no le gustó. 20/20/20, hoy mejoré algunas recetas. Comió un poco más. 20/20/20, Julian volvió a tener una reacción alérgica al perfume marca 20. Si tan solo pudiera hacer un perfume que se adapte perfectamente a su piel, 20/20/20, lo logré. He hecho 10 perfumes, 2 de los cuales a Julian realmente le gustaron. Dijo que los perfumes que hago solo pueden ser para él a partir de ahora, estoy tan feliz, y había muchos más,
documentando cada movimiento, cada detalle, cada pequeño sacrificio de ella. 10 años, realmente aprendió cómo quedarse a mi lado el mayor tiempo. Miles se sorprendió al ver que el aura fría que rodeaba a Julian desapareció, reemplazada por una sonrisa satisfecha. Pero solo eso, todavía no es suficiente para quedarse conmigo para siempre. Miles había planeado decir que la transferencia de trabajo de Marchesa estaba casi terminada y que pronto se iría, pero después de escuchar las palabras de Julian, se las tragó. Esa mujer era inteligente, con muchos trucos, y él había sido jugado por ella tantas veces. ¿Quién sabía si estaba jugando algún juego de dar y recibir? Temprano a la mañana siguiente, Miles vino a buscarme y me dijo que Julian había entregado mis diarios a Lila, la nueva canaria. Asentí sin compromiso. Miles me miró durante mucho tiempo, sin ver lo que quería, así que finalmente preguntó directamente, ¿de verdad no te importa? Sonreí. ¿Importarme qué? ¿Importa si me importa? Miles guardó silencio. Ayer había leído esos diarios. ¿Cuánto puede amar alguien a otra persona para llegar a tales extremos, ser tan minucioso? Las sospechas de Julian eran correctas. Con tanta dedicación, ¿cómo podría ella simplemente dejarlo ir tan fácilmente? Sabía que incluso si decía que había dejado ir, nadie me creería. Afortunadamente, la entrega del trabajo estaba casi terminada, y en un par de días podría irme para siempre. Entonces, el cielo sería vasto, y podría vagar libremente, ya no confinada a esta jaula dorada de canaria, perdiendo el tiempo. Pero justo entonces, la nueva canaria causó un gran problema. Para cuando llegué al hospital, Julian acababa de terminar de recibir un lavado de estómago, acostado en la cama, luciendo extremadamente agotado. ¿Qué pasó? Antes de que Miles pudiera responder, Genevieve irrumpió, sus tacones resonando agudamente en el suelo. Levantó la mano y me abofeteó. Pensé que eras buena persona. Nunca imaginé que le darías ese tipo de droga. Mi visión se nubló por un momento, mi mejilla ardía, mis oídos zumbaban. Antes de que pudiera recuperarme, Genevieve levantó la mano de nuevo, pero esta vez no tocó mi cara. Miles se interpuso frente a mí. Y con su otra mano, atrapó rápidamente la muñeca de Genevieve. Una gota de sangre cayó en su muñeca, una visión escalofriante. La sangre goteaba de la mano de Julian, una vista impactante. Julian, tu mano, me sentía mareada y desorientada, pero aún podía ver. La mano de Julian sangraba, resultado de haber arrancado la aguja del cuarto demasiado rápido. Mi corazón, largo tiempo silencioso, se agitó. Discúlpate. La voz de Julian era fría. Genevieve estaba al borde de las lágrimas. Julian, estás haciendo esto por alguna cualquiera, no fue ella, fue Lila. Ella lo drogó porque Julian no quería tocarla. Mile finalmente encontró una oportunidad para explicar. Genevieve se congeló. No quería perder la cara frente a una canaria, pero hoy había actuado como una mujer celosa e irracional, completamente fuera de control, histérica y desesperada. Discúlpate. No me hagas decirlo por tercera vez. ¿Cómo podría una amante disculparse con una sirvienta? Lágrimas rodaban por el rostro de Genevieve, mezcla de humillación y agravio, pero aún así dijo esas 3 palabras hacia mí, lo siento. Miré el perfil de Julian, su rostro como una nube gris mortal con un destello de luz. Pero al siguiente momento, la ira de Julian parecía calmarse. Apretó la muñeca de Genevieve y la frotó suavemente. Duele. Instintivamente toqué mi rostro, sonriendo de repente. La luz parpadeante se extinguió y todo volvió al silencio. Julian pareció notarme por primera vez, mirando la marca de la bofetada en mi cara. Miles, lleva a Marchesa a que revisen su rostro. Y un destello agudo apareció en sus ojos. Deshazte de Lila. Una sola frase selló su destino. Solo entonces todos notaron a la joven temblorosa, acorralada en la esquina por 2 guardaespaldas. Había intentado suplicar piedad, pero su boca estaba sellada. Hace apenas unos días, la protegían como un tesoro. Este era Julian. Así es como Julian trataba a sus canarias.
Aunque el evento no me involucraba directamente, aún sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Porque sabía que, si alguna vez tocaba sus intereses, enfrentaría el mismo destino. Lo que no esperaba era que esta oportunidad pronto caería en mis manos. La familia Genevieve estaba profundamente ofendida por ese único «lo siento». Julian en realidad se había disculpado con su estimada joven, una mera acompañante de cama, a pesar de que la culpa era de Genevieve. Esto era absolutamente inaceptable. ¿Qué sería de la reputación de la familia Genevieve? Julian me entregó una invitación, una cena privada exclusiva organizada por la familia Genevieve, destinada a introducirlo formalmente en su círculo. La familia Genevieve tenía la intención de darme un ejemplo en este evento, para defender su honor. Y Julian también tenía que dejar clara su posición. Aunque yo había sido una espectadora inocente y víctima desde el principio, estos élites de alta sociedad aplastarían mi dignidad para reafirmar su superioridad incuestionable, simplemente porque Julian me había dicho esas 3 palabras. No es risible. Este fue mi error. Lamento haberte hecho pasar por esto. No había arrepentimiento genuino en sus ojos. Levanté la mirada para encontrármelo, y por un breve momento, quise preguntar, ¿puedo negarme? Pero después de 10 años siguiéndolo, conocía demasiado bien el rol de una canaria. Esa pregunta solo lo enfadaría, y no cambiaría nada. En cambio, empeoraría mi situación. Así que no dije nada y lo acepté. Pero mi corazón ya se había vuelto frío. Si tienes alguna solicitud, siéntete libre de decírmela. Se quedó allí, una mano en el bolsillo, su mirada suave. Su otra mano rozó mi mejilla, permaneciendo donde quedaba una leve marca. Sus dedos me acariciaron suavemente, su tono insinuando, hay algunas cosas por las que podría ser una excepción, ¿qué excepción? ¿Me permitiría seguir existiendo después del matrimonio? Me reí. ¿En serio? Julian también sonrió. Por supuesto, en serio. En ese instante, todas las incomodidades y desafíos de dejar de fumar durante más de medio mes desaparecieron. Volver a nuestra antigua rutina no parecía tan malo. En el peor de los casos, me mantendrían escondida en algún lugar, fuera del ojo público. Las familias ricas funcionaban así. Si Genevieve entendía, haría la vista gorda. Por un momento, vi un destello de preocupación en los ojos de Julian, como si temiera que mi terquedad resurgiera. Pero afortunadamente, ya no era la ingenua tonta de hace 10 años. La cena privada de la familia Genevieve llegó rápidamente. Me puse mi vestido más apropiado y me preparé para enfrentar sola esta batalla injusta. Justo antes de llegar al lugar, Julian llamó personalmente a Miles, y Miles me entregó el teléfono. ¿Sabes qué hacer? Por supuesto. Tras devolver el teléfono, Miles añadió, resiste, y pronto terminará. Nunca podríamos ganar contra estos élites. Me giré y miré a Julian, su perro más leal. Pero esta vez, no quería soportarlo más. Caminé hacia el campo de batalla con mis tacones altos, como una reina luchando por la libertad. Las miradas asombradas de los hombres y la envidia en los corazones de las mujeres eran mis medallas. La mirada de Julian atravesaba la multitud, sus ojos, tan profundos como los de Icy, brillando con una nueva luz. Incluso después de 10 años, todavía estaba cautivado por esta mujer, su mujer, alguien que había reclamado con orgullo incontables veces. Su satisfacción era algo que otros hombres nunca entenderían. Desafortunadamente, hoy, esto era una trampa, y ella era la ofrenda sacrificial. Por supuesto, aparecieron juntas las 2 nobles nueras de la madre de Genevieve. Presidente Julian, hemos oído que Marchesa es excelente preparando café, podríamos tener el honor de probar algo. ¿Qué podría ser más efectivo para humillarme que Julian instruyéndome personalmente a cumplir sus deseos, usando la oportunidad para degradarme aún más? Todos sabían exactamente lo que estaba pasando. Las élites poderosas no necesitaban enfrentarse abiertamente a un simple insecto, tenían 1000 formas de recordarle su lugar y aplastarlo en la tierra. No dije nada, solo miré a Julian. Su rostro no mostraba expresión y simplemente me dijo, adelante.
La familia Genevieve necesitaba su postura, y él necesitaba mostrarla. Esta era la base de su unión. Pronto, los sirvientes trajeron la máquina de café y docenas de distintos granos de café. Julian frunció el ceño, pero no dijo nada. Yo solo me quedé quieta, observando cómo la familia Genevieve jugaba su juego. La nuera mayor de la familia Genevieve aplaudió. Hoy, nuestra estimada primera secretaria de Dingchen, Marchesa, preparará café personalmente para todos, lo que deseen, ella puede cumplirlo. La primera mitad de la frase era solo un ligero insulto, pero la segunda parte era indudablemente humillante. La familia Genevieve quería dar una lección al canario, y todos estaban involucrados, ansiosos por apoyarlos. Alguien preguntó deliberadamente, ¿quieres dinero? La segunda nuera de la familia Genevieve sonrió con complicidad, son criaturas bajas, solo $10 por taza. Primero en llegar, primero en servirse. Las mujeres ricas se rieron. Aquí estaba la oportunidad perfecta para mostrar sus habilidades. Los jóvenes señores dieron un paso adelante con entusiasmo. Si podían humillar a esta mujer correctamente y complacer a la familia Genevieve, quizás podrían ganarse algún favor para sí mismos. Los hombres flexionaron las manos, y las mujeres estaban listas para lanzarse. Finalmente, el rostro de Julian cambió. Miró a Genevieve desde el otro lado de la habitación, su expresión indicando que era suficiente. Genevieve permaneció en silencio, pero la madre de Genevieve lanzó a Julian una mirada fría y levantó la barbilla con arrogancia. Julian no habló de nuevo. Nunca había puesto esperanzas en él. Ahora, parada detrás del bar, saludé a todos con gracia. La familia Genevieve está realizando una obra de caridad, y el café cuesta $10 la taza. Todos los ingresos se destinarán a apoyar a niñas pobres que no pueden asistir a la escuela en las montañas. ¿La multitud? Las cosas no iban como esperaban. No deberían haberla ridiculizado, lanzado $10 y verla alejarse con vergüenza, sin volver a mostrar su rostro. Hoy, me honra ser la barista para esta gran causa. Gracias, familia Genevieve, por darme esta oportunidad. ¿Gran causa? Los jóvenes señores que habían corrido a burlarse de mí casi tropezaron entre ellos. Si se atrevieran a insultar públicamente esta gran causa, ¿qué pasaría con la reputación de su familia? ¿Tendrían aún un lugar en la sociedad? Pero ahora, estaban atrapados en el bar, incapaces de retroceder o avanzar. Era increíblemente incómodo. Permanecí calmada y serena, sonriendo elegantemente, concentrándome en las primeras personas, comenzando a explicar los distintos tipos de café y sus sabores. Había docenas de cafés raros, cada uno con orígenes y sabores únicos, y los métodos de tostado y preparación eran delicados e intrincados. Hablé con fluidez, sin omitir ningún detalle. He estado tomando café durante décadas, pero nunca tuve un conocimiento tan completo. Es solo café, y sin embargo hay tanto en ello, no es de extrañar que sea la primera secretaria de Dingchen. Ha manejado proyectos por miles de millones, claramente no es exageración, he trabajado con Marchesa. Su profesionalismo es irreprochable, los elogios fluían por todas partes. Julian mostraba una expresión de admiración. Este era el canario que había cuidado durante 10 años. Pero los rostros de la familia Genevieve se oscurecieron. Finalmente, la madre de Genevieve no pudo contenerse más y intervino personalmente. Marchesa parece saber mucho sobre café. Me pregunto si tendré el honor de probar una taza hecha por ti. La madre de Genevieve sonrió fríamente, pero el impacto de su sonrisa fue agudo. Hizo su entrada, y la multitud se apartó para dejarle paso. En momentos así, lo mejor era sentarse y disfrutar del espectáculo. ¿Qué sabor le gustaría, madre de Genevieve? Puede preparar lo que quiera. No soy exigente. 14. ¿Solo prepararlo como quieras? Debería hacer todos los cafés y dejarte elegir. ¿No eres exigente? ¿Vas a elegir lentamente después de que los haya preparado todos? Conocía demasiado bien los métodos que estas damas de alta sociedad usaban para humillar a otros, así que para la primera taza, serví el Panamá Geisha. El absoluto favorito de la madre de Genevieve,
preparado de manera excesivamente lujosa. No cometí errores en mi preparación, tal como una vez hice el famoso café de heces de gato para Genevieve. El rostro de la madre de Genevieve cambió por completo. Si solo fuera un canario bonito pero completamente inútil, sería una cosa. Pero no era solo eso, tenía excelentes habilidades de aprendizaje y un firme dominio en manipular personas y controlar la situación. Normalmente no se molestaba con insectos como yo, pero esta vez realmente quería deshacerse de mí. Cuando le entregué el café, titubeó. El café se derramó sobre sus zapatos caros y a medida, y la habitación quedó en un silencio mortal. Esta es la creación máxima de un famoso diseñador francés. Estoy segura de que cuesta más de unos cientos de miles, ¿verdad? ¿Puede el dinero medir esto? Es un símbolo de estatus y poder. No puedes comprar esto con dinero. La madre de Genevieve me miró con calma. Nuestra familia, los Genevieve, no molestaría a una generación más joven como tú. Solo limpialo, y estamos bien. Qué magnánima, qué misericordiosa, ¿verdad? Marchesa, vestida así, supongo que tendrías que arrodillarte para limpiar los zapatos. Cualquiera con un poco de astucia podía ver lo que la madre de Genevieve estaba insinuando. La nuera mayor, siempre comprensiva, intervino. Los zapatos de mi madre no son algo que cualquiera pueda tocar. Solo las partes más ágiles y flexibles de una persona deberían lamerlos, para evitar dañar el cuero. Un suspiro colectivo llenó la sala. Un ritual de besar los zapatos. Humildad y sumisión extrema. La madre de Genevieve realmente era despiadada. No me moví. Insatisfecha, se volvió hacia Julian y preguntó deliberadamente, ¿qué debería hacer si tu secretaria se niega a obedecer? La futura suegra acababa de darle a él la oportunidad de dejar clara su postura. Julian se acercó, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo entregó. Úsalo. Al menos, no era necesario realizar el ritual de besar los zapatos. Ignoró el descontento de la familia Genevieve, como si me concediera un enorme favor. Sonreí. Hoy, está bien si no les hago caso. Julian frunció el ceño, inclinándose para susurrarme al oído, solo cuando inclines la cabeza podrán tolerarte. Si quieres quedarte a mi lado. Di 2 pasos hacia atrás, mirándolo hacia arriba. 10 años, al final, finalmente había perdido el hechizo que él me había lanzado. Mi secretaria ya no debería obedecer las órdenes del señor Julian, ¿verdad? Una voz resonó de repente. Mis refuerzos habían llegado. 15 Knox, el príncipe de Baishue, quien me había ofrecido innumerables ramas de olivo, dispuesto a pagarme un salario de millones para alejarme, y también archienemigo de Julian. Knox no era peor que Julian, y Baishue era incluso más fuerte que Dinsen. Entregué todos los asuntos de trabajo anteayer, y ayer, oficialmente completé mi renuncia. Ahora, no tengo nada que ver con el señor Julian ni con Dinsen. Señor Julian, ¿puedo dejar de escucharlo ahora? Permanecí serena y elegante, mirando directamente a los ojos de Julian. Marchesa, ¿hablas en serio? Knox levantó la mano en el momento adecuado. Entrelacé mi brazo con el suyo y asentí. Las pupilas de Julian parpadearon ligeramente, pero su rostro permaneció calmado. Está bien, te libero. Sin emoción, como si simplemente hubiera descartado un objeto insignificante. La puñalada en mi corazón seguía doliendo. Como ya no había conexión alguna, si la familia Genevieve intentaba dificultar las cosas, solo sería vergonzoso para ellos. Knox palmoteó deliberadamente el dorso de mi mano frente a Julian para mostrar su comodidad, luego se volvió hacia la familia Genevieve. Marchesa está aquí hoy como mi secretaria. Si ha ofendido a alguno de ustedes, me disculpo en su nombre. Un golpe fuerte, pero aterrizó como sobre una almohada. La familia Genevieve parecía haber comido algo desagradable. Knox astutamente ofreció una salida. Los zapatos de la madre de Genevieve son caros, así que iré personalmente a disculparme. La ropa de Marchesa está mojada e inapropiada, así que nos retiraremos ahora. Esa taza de café había sido derramada deliberadamente por la madre de Genevieve, la mayor parte salpicándome,
pero todos solo notaron sus zapatos caros, sin importarles si me quemaba. La familia Genevieve sabía que estaban equivocados. Aunque no temían a la familia de Knox, no había razón para arruinar las cosas por mí, una mera hormiga. No valía la pena. La alta sociedad siempre prioriza los intereses primero. No hace falta, solo fue un malentendido, dijo la madre de Genevieve, con la mano levantada en señal de clemencia. Y así, el asunto se resolvió sin problemas. Salí con Knox, dejando atrás la carga de 10 años de resistencia, solo dejando asombro y admiración. Hace 10 minutos, nadie hubiera pensado que saldría ilesa, pero ahora lo había logrado. El mejor secretario de Dinsen, de hecho, un nombre bien ganado. Marchesa, si te vas con él, nunca tendrás derecho a regresar a mi lado. Las luces del pasillo brillaban intensamente. Julian estaba de pie en la luz radiante, una mano en el bolsillo, su tono indiferente. ¿Era este su ultimátum final? ¿O quizás una concesión de misericordia? Sonreí, sintiéndome más aliviada de lo que jamás había estado. Julian, ya no me gustas. La luz pareció congelarse en su rostro por un momento. Quizás solo era mi deseo, esperando que mostrara algo de arrepentimiento o vacilación en el último momento. Pero no, metió su otra mano en el bolsillo, su postura ahora aún más relajada. Está bien. Eres libre, ese era él. El hombre del que había estado obsesionado durante 10 años. Seguí a Knox hacia el ascensor, y Julian se volvió hacia el salón del banquete. Las puertas del ascensor se cerraron. Y así, la conexión entre nosotros se cortó por completo. De vuelta en el salón del banquete, la escena anterior parecía no haber sucedido nunca. Julian brindaba con la familia Genevieve, y solo entonces Genevieve notó la sangre en su mano. Julian, ¿tu mano está sangrando? Julian solo entonces notó un leve dolor en la palma. Miró hacia abajo, viendo que la herida parecía haber sido causada por sus uñas. Como tenía las uñas cortas, la sangre incluso manchaba las yemas de sus dedos. Instintivamente retiró su mano y la cubrió. Está bien. Probablemente me lastimé en algún lugar. Sus gestos eran elegantes y compuestos, y nadie podía notar que algo estaba mal. Knox me condujo de regreso a la casa que una vez compartí con Julian. Una vez que la puerta se cerró, Knox se ajustó el cuello de la camisa, mostrando su sexy nuez de Adán y clavícula. Estaba respaldada contra la pared, rodeada por su poderosa presencia masculina. Marchesa, es hora de pagar el precio. Su voz era baja y ronca. Estaba interesado en mí, pero era puramente lujuria, quizás más porque alguna vez había sido propiedad exclusiva de Julian. Bof. Un contrato fue estampado contra su sólido pecho. ¿Qué es esto? El contrato. Knox miró entre mí y el contrato, apretando los dientes antes de finalmente soltar mi brazo. ¿Ves? Cuando se trata de ganancias, los hombres siempre saben qué lado elegir. Aunque Knox me ayudó hoy, en el fondo, no era diferente a Julian. Ciertamente no iba a saltar de un fuego a otro. Knox hojeó el contrato rápidamente, luciendo sorprendido, incluso emocionado, pero aún con un atisbo de renuencia. Tragó saliva y murmuró, honestamente, no me importaría seguir jugando un poco más. Enfatizó, sin pago extra. Miré por la ventana. Debemos enfocarnos en los detalles del contrato, dije. Knox suspiró y me miró, aún pensando en cómo sería experimentar el mismo cuerpo que Julian había disfrutado durante 10 años. Lo miré, con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. De repente, Knox sintió un escalofrío recorrer su columna y se enderezó, sentándose correctamente. Ese día, hablamos del proyecto durante horas. Hasta que amaneció. Escorté a Knox afuera, y al llegar a la ventana, ya no había nadie afuera, solo un montón de corillas. Una de ellas la reconocí, era una marca que a Julian le gustaba. ¿Vendría? Me reí. Probablemente solo era algún dispositivo de vigilancia para verificar si había traicionado a Dinchen, o tal vez estaba fumando el regalo de cigarrillos de Julian. En el último piso de Dinchen.
Estuvieron juntos toda la noche. Julian levantó la vista de sus documentos, sin un atisbo de preocupación en sus ojos. Miles abrió la boca, pero las palabras no salieron. 3 días después. Ella se fue. El vuelo de las 9. En media hora despegará. Mismo lugar, misma posición, pero esta vez, Julian ni siquiera levantó la cabeza. Miles permaneció allí largo tiempo antes de finalmente irse. De repente sintió que tal vez era mejor que Marchesa se fuera. Después de todo, al presidente Julian no le importaba si ella se quedaba o no. Pero no había notado que la pluma de Julian se movía más y más lento, hasta que finalmente se detuvo. Miró el reloj en su muñeca, viendo las manecillas pasar lentamente las 9:30. Un vacío inexplicable llenó su pecho mientras se levantaba, caminando hacia la ventana de piso a techo, contemplando el cielo solitario. Pequeños cristales de hielo flotaban en el aire, y solo entonces se dio cuenta de que había comenzado a nevar. Alguien le había dicho una vez que ella amaba la nieve del norte, seca, cristalina, diferente a la que se derrite al tocar el suelo aquí. Un mes después, Julian y Knox se encontraron de nuevo, esta vez en un bar. Knox, de buen humor, incluso le ofreció un trago a Julian. ¿Sabes cuánto vale ayudarlo a salir de un apuro? Julian no tomó la bebida, eligiendo terminar la suya. Los dos nunca se habían llevado bien, y no había necesidad de falsos cumplidos. No hace falta presumir. Ella es solo un juguete, y puedo permitirme perderla. 100 millones. Julian se detuvo. Su bebida quedó suspendida a medio camino hacia sus labios. Olvidó a qué sabía. Originalmente pensé que podría ser mi canaria. Una vez que me cansara de ella, la liberaría, Van. De repente, Julian estrelló su vaso contra la barra. Knox lo miró, sin preocuparse, y continuó. También consideré mantenerla cerca, viendo cómo conquistaba el mundo de los negocios. Eso sería un tipo de placer. Pero luego, me dio un contrato que no podía rechazar. Ya ves, es inteligente. Sabe exactamente lo que queremos nosotros. Julian no sabía por qué terminó en esa villa. Para cuando se dio cuenta, el coche ya se había detenido frente a la puerta. Las luces estaban encendidas dentro, y se oían débiles sonidos de la voz de una mujer. Su corazón dio un vuelco, ella ha vuelto. Tenía sentido. En esos 10 años, lo más tiempo que ella había estado ausente eran un mes. Probablemente ese era el límite de cuánto podía soportar estar sin sí misma. Una sonrisa se dibujó en sus labios, y por un momento olvidó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sonrió así. No podía dejar que se dejara llevar. Suprimió la sonrisa, levantó la mano y llamó a la puerta. La puerta se abrió. Julian metió la mano en su bolsillo, adoptando una pose casual, aunque la mano dentro temblaba ligeramente. Su aire despreocupado permanecía, como si solo hubiera venido a revisar un gato callejero después de la cena. Te perdono. Señor, ¿a quién busca? La voz de un extraño, el rostro de un extraño. Julian. La sonrisa casual en sus labios se quebró. ¿Quién eres? Oh, somos agentes autorizados por Marchesa para ayudarla a liquidar su propiedad y manejar la venta. Está aquí para ver la casa. ¿Venta? Al principio, Julian no comprendió del todo la palabra. Esta era la primera casa que ella había comprado para ellos. Recordó cómo brillaban sus ojos cuando le entregó la llave, tan llena de emoción. Julian, es nuestro hogar. Qué palabra tan risible. ¿Cómo podía pensar que alguna vez construirían un hogar juntos? Él no quería arruinar su alegría, así que simplemente le despeinó el cabello, diciendo que más tarde comprarían una casa casi idéntica para la otra canaria. Esa canaria estaba tan orgullosa, apresurándose a mostrarla. Julian aún recordaba la expresión en su rostro, sonriente, pero más triste que con lágrimas. Ella estaba de pie bajo la luz del sol, pero no podía calentar la frialdad que la envolvía. Él había querido abrazarla entonces. Pero no podía. Tenía que enseñarle el lugar del canario, para que no tuviera ideas irreales.
¿Quiere vender esta villa? Después de un largo silencio, Julian finalmente preguntó. No solo esta villa, sino también esas joyas. Las joyas valían más que la villa. Era la primera vez que su empresa manejaba un caso tan grande, así que lo evaluaron cuidadosamente durante un mes. Solo entonces Julian notó las joyas en la mesa de café, su rostro se tensó. ¿Tampoco quiere estas? Todo lo que le había dado, ella lo había atesorado como una joya. ¿Y ahora? La persona a cargo asintió. Sí, Marchesa dijo que cada joya aquí es un recordatorio de su identidad, recordándole que no la merece. Parece que tuvo una historia de relaciones muy mala. Ese día, Miles encontró a Julian sentado en los escalones de la villa. Su corbata estaba apresuradamente floja, y su cabello normalmente arreglado estaba despeinado por el viento. Había colillas de cigarrillos por todo el suelo, y una aún entre sus labios. Habiendo seguido a Julian durante 10 años, esta era la primera vez que Miles lo veía en tal estado desaliñado, como si su corazón se hubiera roto. Presidente Julian, llamó Miles cuidadosamente. Julian levantó la vista, con los ojos claros. ¿Crees que está jugando difícil de conseguir? ¿Cuánto durará? Miles no respondió, ni podía. Un año después, volví a encontrarme con Julian en una mansión europea. La mansión estaba acogiendo una boda, y muchos invitados habían llegado temprano. Fui al jardín de rosas a recoger rosas, preparándome para hacer perfume de rosas como regalo para los invitados. Llevaba un delantal y guantes, cargando una canasta de rosas mientras salía del jardín. Julian estaba al borde del campo, el atardecer lanzando un resplandor dorado detrás de él. La luz era tan brillante que levanté la mano para proteger mis ojos. Una figura alta apareció contra la luz, y aunque no podía ver su rostro claramente, lentamente empecé a percibir su aroma familiar. Recordé la primera vez que hice perfume, fue porque él era alérgico. Había estudiado extensamente y gastado mucho esfuerzo en crear una fragancia solo para él. Incluso después de que dejó de ser alérgico, continuó usándola por su aroma único. Una vez me mordió el lóbulo de la oreja y me advirtió, el perfume que haces es para mí, y para nadie más. Cuando se acercó, finalmente vi su rostro. Seguía siendo tan apuesto como siempre, una mano en el bolsillo, exudando la misma calma y compostura. Extendió la mano, su voz suave, pero sin emoción. Ha pasado un año. Es hora de ir a casa. 19 Esta escena era idéntica a cuando vino a recogerme de aquel túnel bajo el puente abandonado hace 11 años. En ese entonces, parecía un dios ante mis ojos. Pero ahora, una mano fuerte rodeó mi cintura, y me dio un beso en la mejilla. Marchesa, esto es. Mi antiguo jefe, presenté casualmente. Señor Julian, este es mi prometido, Elías. Julian olvidó la mano que había extendido, olvidó el sonido del viento, olvidó la fragancia de las flores. Se quedó mirando al hombre frente a él, sintiendo un momento de irrealidad. Marchesa dijo que se casaba, y este era el hombre. Más joven que él, más alto que él, y con una belleza y gentileza que no le pertenecían. No fue hasta que Elías tomó su mano que Julian volvió en sí. Gracias por venir a asistir a mi boda con Marchesa. La mente de Julian aún estaba ligeramente confusa. De nada. Elías era un caballero, dejando espacio para que habláramos en privado. Así que, la novia oriental de la que hablaban, la novia de Elías, eres tú. Por primera vez, percibí un aire de amargura. Julian pareció darse cuenta de su propia pérdida de compostura. ¿Cómo podía él, heredero de la prestigiosa familia Julian, perder la cabeza por un canario? Felicidades, dijo. Gracias, respondí. Igual que hace un año, cuando él anunció su propio compromiso conmigo, excepto que ahora no tenía que darle una indemnización por ruptura. 20 No fue hasta el día de la boda que volví a ver a Julian. Esta vez, estaba con Genevieve. Elías lo miraba como si hubiera encontrado un salvador. Julian, llegaste justo a tiempo. ¿Puedes ayudarme con algo? Marchesa no tiene familia aquí,
y tú no solo vienes de su ciudad natal, sino que también fuiste su jefe más respetado. Creo que podrías representar a su familia y caminarla personalmente por el pasillo. La mente de Julian zumbaba. No fue hasta escuchar las palabras, más respetado, que su cerebro se calmó, y asintió. Genevieve parecía preocupada, pero no dijo nada. Al comenzar la boda, Julian incluso fue a cambiarse a un traje formal. Caminé hacia él con mi ramo, y su mano volvió a su bolsillo. Tiré de las comisuras de mi boca, sin entender por qué tenía que mostrar una actitud tan noble y distante frente a mí. Gracias, dije aún con cortesía. Apenas movió los labios, sin hablar, solo levantando la mano hacia mí. Cuando enlacé mi brazo con el suyo, pude sentir cómo sus músculos se tensaban como nunca antes. No importaba, ya no quería adivinar sus pensamientos. La alfombra roja era corta, solo 1 minuto de duración, pero se sintió larga, lo suficiente para tener que contar mis respiraciones para atravesarla. Pero en el momento en que vi al hombre alto y apuesto esperándome al otro extremo, todo el nerviosismo y ansiedad desapareció al instante. 21 hace un año, llegué sola a Europa, con la esperanza de construir una carrera. Cuando compré esta propiedad, casi caigo en deuda. Afortunadamente, el agente en quien confié era fiable y logró vender todas mis propiedades y joyas en un mes. El padre de Elías, el viejo duque, era el propietario original de esta finca. Al viejo duque le encantaba el perfume que yo creaba. Un día, se me acercó y me dijo que su hijo Elías tenía autismo. Aunque había sido aliviado considerablemente con tratamiento a largo plazo, era difícil notarlo solo con mirarlo. Pero Elías seguía sin mostrar interés por nada hasta que olió el perfume que hice. El viejo duque preguntó si podía pasar un tiempo hablando con Elías. En ese momento, Elías estaba de pie en mi jardín de rosas, simplemente contemplando la fragancia desbordante como una estatua de mármol. Lo había visto varias veces, pero nunca lo había interrumpido. Para expandirme en el mercado aristocrático europeo, acepté la petición del viejo duque. Elías tenía un cuarto de ascendencia china, y además de sus ojos azules como cristal, sus rasgos eran claramente orientales. Desde el primer momento, quedé cautivada por este hombre, cuya belleza estaba intacta por lo mundano. Era como el rocío de la mañana sobre los pétalos de rosa, puro, claro, y al acercarse, desprendía un ligero aroma. 3 meses después de nuestra interacción, el viejo duque me dijo feliz: Marchesa, eres mejor que el mejor psicólogo. Elías ahora sonríe de corazón. Hoy incluso me habló de sus sentimientos. No tienes idea de lo feliz que estoy. Ese día, el viejo duque se conmovió hasta las lágrimas. En realidad, no había hecho nada especialmente extraordinario. Después de pasar tantos años al lado de Julian, además de ampliar mis horizontes y mejorar mi gusto, había desarrollado una habilidad rara, la capacidad de adaptar mi estilo de interacción a diferentes personas. Es un concepto abstracto, pero una habilidad social útil. Siempre puedo llegar al núcleo de las necesidades de los demás, capturando sus corazones, tal como hice con el café de excremento de gato de Genevieve. Mientras alguien no albergara malicia hacia mí, apreciaría lo valiosos que eran mis esfuerzos. Medio año después, Elías comenzó a cortejarme, y hace un mes acepté su propuesta. Elías era un hombre muy gentil y caballeroso. Sanó las heridas de mi corazón con su sinceridad, y por primera vez sentí verdadera felicidad y paz, sentimientos completamente diferentes a los que tuve con Julian. Creí que él era el amor verdadero que estaba destinada a encontrar después de todas las pruebas y tribulaciones. En ese momento, estaba tan nervioso, tan indefenso. El viejo duque le dio una palmada amable en el hombro. Respiró hondo, me miró, y su mirada era tan profunda como el océano, dirigiéndose hacia mí. No pude evitar sonreír de felicidad. Julian se volvió hacia mí, sus pupilas se contraían ligeramente, pero su rostro permaneció elegante y relajado. Me entregó a Elías con sus propias manos, ofreciendo también bendiciones desde Oriente. Elías agarró fuertemente mi mano, asintiendo rígidamente. Marchesa, estoy tan nervioso, ¿qué debo hacer? Me puse de puntillas y le di un beso en la frente. ¿Qué tal ahora? Elías sonrió,
su calidez tan reconfortante como el sol de invierno. La boda concluyó, y Julian nos observaba abrazarnos desde la multitud, su rostro aún sin expresión. Pero cuando terminó la ceremonia, no estaba en ningún lado. Vi a Julian nuevamente 2 días después. Muchos invitados se habían ido, y personalmente repartí los recuerdos de la fiesta como anfitriona. Julian, ¿es tu perfume favorito? Genevieve estaba encantada. Julian había dejado de usar perfume después de terminar su botella. Ella había buscado entre muchas marcas pero no podía encontrar esta fragancia exacta, hasta hoy. Marchesa. Querido Elías, por favor llama a la señora Elías. Elías la corrigió elegantemente, una sonrisa de felicidad en sus labios. Le importaba el título, y yo lo observaba sin poder evitarlo, disfrutando de su pequeño capricho. Genevieve hizo una pausa por un momento, luego se corrigió rápidamente. Señora Elías, ¿de dónde es este perfume? ¿Dónde puedo comprarlo? Señalé a la distancia donde estaba Knox. Genevieve entendió de inmediato. No es de extrañar que Julian lo hubiera dejado de usar, era algo distribuido por Knox. Genevieve fue a buscar a Knox. Julian, sin embargo, fijó su mirada en mí y dijo en chino, «Le diste la fórmula del perfume. De lo contrario, ¿cómo podría haber creado un proyecto de 100 millones para Knox? Probablemente, una marca de la alta sociedad, una vez que gana popularidad, se convertirá en un artículo de lujo, codiciado por la alta sociedad oriental. ¿Recuerdas por qué hiciste perfume? Por primera vez, vi la mirada cuestionadora de Julian. La flor alta y poderosa finalmente mostró una grieta, aunque solo fuera pequeña. Le sonreí, recuerdo, pero eso ya es pasado. Marchesa, ¿qué es exactamente el pasado? Elías preguntó de repente en chino, antes de continuar rápidamente con una explicación en inglés. El chino es demasiado difícil, aún no lo he aprendido. Julian. No dijo nada más, se dio la vuelta y se alejó. Fue la primera vez que lo vi perder la compostura frente a otros, especialmente frente a Elías, el duque con quien planeaba colaborar. Al día siguiente, Genevieve me encontró. Marchesa, nos vamos. Sonreí y le deseé, buen viaje. Genevieve parecía vacilante, pero luego me miró con determinación. Entonces, ¿cómo lograste estar a su lado durante 10 años? No lo diría en voz alta, pero Julian fue amable con ella, y aún así no podía sentir su amor por ella. No lo admitiría, pero temía que su matrimonio no durara. Temía que una vez que diera a luz al heredero de la familia Julian, pudiera perder su valor. Y sabía que Julian había venido esta vez con la intención de recuperar a Marchesa. Nunca podría olvidarla. No había jugado con ella durante 10 años y aún no había tenido suficiente. No podía entender que tenía Marchesa que la hacía tan irresistible, así que vino. Una mujer de nacimiento noble, preguntando a la canaria antes encerrada, ahora duquesa, que la mantuvo a su lado. Qué irónico. La mano de Genevieve se cerró en un puño sin que ella lo notara. Una vez más, vi a alguien atrapado en la delicada trampa de Julian, incapaz de escapar. En realidad, no es nada. La razón por la que pude estar a su lado durante 10 años probablemente sea porque soy la única que lo ama pura y completamente. Genevieve pareció entender, pero también no. Alguien como ella, criado en un mundo de equilibrar intereses, no podía comprender del todo el amor puro. Parecía una broma de un cuento de hadas olvidado hace mucho. Antes de irse, Genevieve dijo de repente, «Lo siento». Fue por el banquete, por el insulto que nunca ocurrió. Le sonreí, le dije que la perdono, y perdono a la familia Genevieve. No dije que estaba bien, ¿cómo podría estarlo? En verdad, si no me hubiera mantenido firme hoy, esas 3 palabras ni siquiera habrían sido algo que mereciera. Genevieve hizo una pausa por un momento, luego forzó una sonrisa incómoda. De todos modos, te deseo felicidad. Gracias, la tendré. Genevieve. Antes, había pensado que Marchesa dejaría a Julian y terminaría casándose con alguien inapropiado, pero ahora. Olvídalo, olvídalo.
Mientras no regrese. Genevieve salió y vio a alguien. Julian, ¿cuándo llegaste? Estaba algo inquieta, insegura de si Julian había escuchado su conversación con Marchesa. Acabo de llegar. Julian le acarició suavemente el cabello. Genevieve sintió la calidez de la felicidad, aunque habría sido mejor si la mirada de Julian no fuera tan formal. Vamos, es hora de ir a casa. Julian rodeó con su brazo a Genevieve pero miró hacia la mansión. Alguien que me ama solo a mí con todo su corazón. No lo había pensado mucho en ese momento, pero ahora se dio cuenta de que tal vez realmente había solo una persona en el mundo que podía amarlo tan puro. Pero vio a cada persona que se fue, sosteniendo una botella de perfume que una vez fue exclusivamente suya. Curvó los labios, pero esta vez no pudo sonreír. Miles había esperado en el aeropuerto durante varias horas antes de encontrarse con Julian. Miró detrás de Julian, esperando a la persona por la que había esperado un año. Pensó que ella regresaría, tal como lo había hecho incontables veces antes, intentando irse, pero inevitablemente regresando. Genevieve volvió a la familia Julian. Miles escoltó a Julian hasta la villa. Hace un año, Julian había comprado esta villa, y se había convertido en su residencia privada. Cada rincón de la villa todavía llevaba el aroma de esa persona, pero ella nunca regresaría. Julian no entró, la frialdad del interior lo inquietaba. Se sentó en los escalones frente a la puerta y encendió un cigarrillo. Miles se acercó y se inclinó respetuosamente ante él. Julian levantó la vista, ¿tú también te vas? Miles se inclinó nuevamente, gracias, señor Julian, por su cuidado durante todos estos años. Julian sonrió y agitó la mano, sigan, todos pueden irse. Aunque todavía había muchas personas a su alrededor, ¿por qué de repente se sentía una soledad desoladora? Miles sacó su equipaje y, al pasar junto a Julian, preguntó de repente, dime, ¿por qué ella ya no me ama? Miles se detuvo, mirando al cielo un momento antes de pensar, tal vez porque, en una noche lluviosa, la dejaste en la calle para ir a ver a tu nuevo amante, o quizás porque nunca le diste un respeto verdaderamente igual. Había tantas razones, pero Miles no pudo responder. Julian sonrió y agitó la mano nuevamente. Miles se inclinó por última vez, cuídese, señor Julian. Julian lo vio irse, luego se levantó y miró la villa que la canaria que había criado durante 10 años había comprado para él, la primera casa que una mujer había comprado para él. Al final, ella era solo una canaria. No era un gran problema. Todavía era joven, rico y atractivo, y siempre encontraría a otra. Dejaría ir a ella. Julian se dio cuenta de que Genevieve no era tan mala después de todo. Era una dama noble, y había aprendido a cocinar para él. La comida se ajustaba a su gusto, aunque solo un poco diferente de lo que alguien acostumbrado hacía. Ocasionalmente, incluso le molestaba el estómago. También aprendió a complacerlo, pero su cintura no era tan suave como la de aquella persona, y no era tan seductora de manera natural al provocarlo. Incluso aprendió a hacer perfumes, preparando más de una docena de tipos diferentes, dejándole elegir el que más le gustaba. Ese día, pareció percibir un aroma familiar nuevamente, uno que nunca había estado en la lista de ventas de Knox. En ese momento, la superficie tranquila de su corazón, que había estado quieta tanto tiempo, de repente se agitó con olas. La besó apasionadamente, y en el calor del momento, derribó la mesa. Cayeron algunos cuadernos. Los cuadernos familiares, la escritura familiar. Las emociones familiares reflejadas en notas hechas por ella misma. Julian de repente rió. Se cubrió los ojos, riendo hasta que las lágrimas cayeron, su voz sacudiendo toda la mansión. Continuará con Knox 23. Soy Knox, archienemigo de Julian. Julian se está divorciando de Genevieve, después de 3 años de matrimonio. El divorcio fue iniciado por Genevieve. Ella dijo que no podía soportar cómo Julian la trataba como un reemplazo de otra persona. No solo eso, sino que constantemente la menospreciaba, diciendo que no era tan buena como esa otra persona. Claramente, Genevieve estaba expresando su insatisfacción con el matrimonio.
podía ver que hacía mucho había renunciado a Julian. Mientras él estuviera dispuesto a cambiar y aceptarla verdaderamente, ella estaba dispuesta a comprometerse. Pero la respuesta de Julian fue solo una palabra: está bien. Para entregar esta noticia a Marchesa, volé hasta Europa, asegurándome de disfrutar un tazón de sus fideos caseros salteados con aceite. Es extraño, sus fideos salteados con aceite son diferentes a los de cualquiera. Incluso cuando grabé un vídeo para que mi chef 5 estrellas lo siguiera, todavía no sabían igual. Cada vez que veo esos fideos, no puedo evitar desearlos. A veces, incluso vuelo hasta aquí solo por ellos. Por supuesto, como heredero de la familia Knox, no vendría solo por fideos. También tenía asuntos de negocios que discutir. El mes pasado, cuando Marchesa me informó que el contrato de $100 millones se había completado, ni siquiera lo había procesado completamente. Julian y Genevieve se están divorciando. Sosteniendo una copa de vino especialmente elaborado, dije casualmente esto. Oh, eso es todo. Eso es toda la reacción que obtengo. Ni siquiera me miró. Un poco decepcionado, presioné: lo hiciste a propósito. Dejaste un perfume para que Genevieve aprendiera, para que Julian pensara en ti de nuevo. Ella no respondió, continuando concentrada en sus fideos salteados con aceite. La luz del sol iluminaba su perfil, su cabello brillando como hilos dorados. Era hermosa. Aparté la mirada, decidido a no dejarme seducir por esta encantadora mujer. Marchesa, ¿es esta tu venganza? Ella de repente me miró, sus ojos claros como el agua, una sonrisa lentamente se extendió por sus labios. ¿Sabes cuántos tipos de especias existen en este mundo? ¿Cuántos sabores pueden combinarse? ¿Y realmente sabes cuál es el mejor para ti? Fruncí el ceño confundido. Los humanos son criaturas que saben disfrutar la vida. Una vez que prueban lo que les sienta mejor, se vuelven adictos y no pueden dejarlo. Y todo lo que alcanza su extremo es insustituible. Yo. Era como si se encendiera una bombilla en mi cabeza. Nunca había entendido cómo se integró tan rápido en los círculos europeos de la alta sociedad cuando estaba sola en Europa. Al principio pensé que era gracias a Elías, pero ahora. Instintivamente me giré para mirar a los socialites moviéndose por la propiedad. Estaban allí por sus delicias orientales, su perfume, el vino raro que ella personalmente elaboraba, o por el café y otras cosas que hacía. Sin duda, todo esto estaba hecho a la medida de los gustos y preferencias de estas figuras poderosas, al igual que mis fideos salteados con aceite. He probado todo tipo de delicias exóticas de todo el mundo, pero nunca podré olvidar estos fideos. Ella solo había estado en Europa durante 3 años, y Julian, esos 10 años. Podría ser que incluso su manera de besar, sus posiciones en la cama, fueran todas hechas a medida por ella para él. Todo lo que alcanza su extremo es insustituible. Las palabras resonaron en mi mente, y me estremecí. No es de extrañar que, en los últimos 3 años, no hubiera nadie más alrededor de Julian que ella. Julian, ¿qué tipo de monstruo criaste durante esos 10 años? Los fideos salteados con aceite estaban finalmente listos, pero no me atreví a comerlos. Temía que un día, como Julian, no pudiera dejarla. Marchesa levantó una ceja. ¿No comes? Yo, no tengo hambre. Me obligué a parecer normal, serio. Marchesa no parecía importarle, y justo en ese momento, llegó Elías. Le rodeó la cintura con los brazos, le dio un beso en los labios, y luego vio los fideos. Knox, si no los comes, yo lo haré. Su chino ya era bastante fluido, incluso con un ligero acento del noreste. Escuché que lo había aprendido de un hombre del noreste de China porque a Marchesa le gustaba el acento. Elías no era nada tímido, levantó el tazón y comenzó a comer con entusiasmo. Solo pude tragar saliva en silencio, esta era la felicidad por la que había volado 10 horas. ¿Cómo terminó disfrutándolo él? Presioné mi mano contra el pecho, dolía. Justo entonces, una familia de 3 vino a despedirse de la pareja. Una niña de 8 años abrazó a Marchesa y lloró fuerte. Marchesa, espérame.
Vendré en las próximas vacaciones. Hazme chow mein de salsa de soja, es mi plato favorito. Marchesa acarició suavemente la cabeza de la niña. Está bien, te esperaré. Tan inocente, tan pura. De repente, me di cuenta de mi error. Eso no era maquinación, era sinceridad. Cuando una canaria entrega su corazón para amar a su benefactor, ofreciendo esa misma devoción pura a todos los que conoce, ¿quién podría resistirse a caer bajo su genuina bondad? Es Julian quien no la merece. Soy yo quien no la merece. Esta vez, regresé a mi país con un contrato por 20 millones. Apenas llegué a la salida cuando vi un rostro familiar. Era Julian. Llevaba un conjunto gris casual, las manos en los bolsillos, todavía luciendo como el elegante Julian, heredero de la familia. Si no me equivocaba, ese conjunto era un diseño nuevo de algún maestro este año, ¿no? ¿A quién esperaba, vestido tan formalmente? Pero su expresión no parecía la de alguien esperando a un cliente importante. Estaba esperando a alguna canaria recién reclutada. Incluso cuando Marchesa era la más favorecida, nunca había recibido tal trato. De repente, nuestros ojos se encontraron. Le hice un gesto con la cabeza, y él miró por encima de mi hombro. No fue hasta que confirmó algo que volvió su mirada hacia mí y asintió de vuelta. No le presté mucha atención hasta que nos cruzamos, y percibí un aroma familiar de perfume, uno que no había olido en él desde hacía mucho tiempo. De repente, me di cuenta, estaba esperando a Marchesa. Lo había visto antes de irme a Europa, y me había burlado, diciendo, ¿qué pensaría Marchesa si supiera que te estás divorciando? No podría pensar que el saber que estaba divorciado la haría volver con él, ¿verdad? Este pensamiento apareció de repente en mi mente, y ni yo misma podía creerlo. ¿Señor Knox? El conductor vino a ayudarme con mi equipaje, y despejé ese pensamiento. Media hora después de que todo el equipaje estuviera cargado en el auto, Julian finalmente salió solo del salón de recepción. ¿Está el señor Julian aquí otra vez?, preguntó el conductor. ¿Por qué? ¿Lo ves a menudo? El conductor asintió. Cada 23 del mes, Marchesa envía muestras. He venido a recogerlas unas cuantas veces, y casi siempre me he topado con él. Yo. Si recuerdo bien, hace 3 años, el 23 de noviembre, ese fue el día en que ella se fue. Julian incluso me compró un trago ese día, sin mostrar señales de reticencia. Incluso me puse de pie por ella. Marchesa, Marchesa, ¿por qué no lo dejas ir? Ya no podía soportarlo. Julian, deja de esperar. Ella no volverá. Los pasos de Julian vacilaron, su ceño se frunció, y dejó escapar una fría sonrisa. Una canaria, nada más. La valoras demasiado, maldición. ¿Dije quién? Ahora es feliz. No pude evitar darle ese último golpe. El cuerpo de Julian vaciló. Se lo merece. ¿Qué más podía decir? Ahora, ni siquiera me molestaba burlarme de él. Me giré y dije, vamos. El conductor abrió la puerta del auto para mí, y pasamos junto a él. Pero en menos de un minuto, parecía haber vuelto a su ser habitual. Su aura aún irradiaba elegancia, su postura seguía perfecta, pero había una sutil soledad en él.